Bienvenidos nuevamente a Desktop Labs. En este nuevo video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 6, en la que vamos a agregar un producto a nuestro carrito. Vamos a validar los datos y vamos a eliminar este producto y validar que hayamos eliminado el producto del carrito. Primero vamos a ir a nuestra página de productos. Acá vamos a elegir un producto al azar. Vamos a guardar los datos del producto y después vamos a hacer clic en el botón de agregar al carrito. Nos va a aparecer este modal. Vamos a hacer clic en el botón de continuar comprando. Luego vamos a ir al botón vamos a ir al menú donde está el botón del carrito. Vamos a hacer clic y nos debería aparecer esta tabla con los datos de nuestro producto. Vamos a validar uno por uno y después vamos a hacer clic en este botón que es para eliminar el producto y vamos a validar de que este producto ya no se encuentra en el carrito. Al validar este texto que dice que el carrito está vacío. Para Playwright vamos a crear dentro de la carpeta test un nuevo archivo que se va a llamar shoppingcartpage.spec.js. Ahí vamos a crear un custom test. Sería nuestro caso de prueba número 6, en la que vamos a eliminar un producto desde nuestro carrito. Tenemos que importar el custom test desde el utils, que serían los features. Y lo primero que voy a hacer es crear una constante con la cantidad de productos. Sería la misma clase con la que veníamos trabajando, que es Product Image Wrapper. Ponemos count. Después de eso vamos a crear otra constante que sería un número random, en la que vamos a pasar este total de productos. Esto sería para hacer clic en un producto random, así lo agregamos al carrito y después lo eliminamos. Lo siguiente que vamos a hacer es dos constantes y vamos a llamar nuestro método desde product page, que sería get product name price, y le pasamos el random index. Esto sería para obtener estos datos, así después lo podemos validar en el carrito. Bien, esto sería todo lo que va a pasar en la página de producto. De ahora en adelante ya vamos a estar hablando más sobre la página del shopping cart, o sea, el carrito. Para eso vamos a crear un nuevo archivo en el page object, en la carpeta. Y este se va a llamar shopping cart page.js. Ahí vamos a crear nuestra clase. También la vamos a llamar shopping cart page. Y le tenemos que pasar el constructor. Y bueno, y el page lo guardamos en una variable que sería thisPage para poder accederla en todos los métodos que dentro de esta clase. En el primer método que voy a crear sería el de hacer clic para agregar ese producto al carrito de compra. Entonces vamos a crear un método que voy a llamar add product cart.
Entonces a este método yo le voy a pasar el nombre de mi producto como variable. Con ese nombre producto lo que yo quiero hacer es buscarlo y hacer clic en el botón de ir al carrito, o sea, de agregarlo al carrito, que sería este. Entonces yo tengo el nombre que es acá, sería la clase product info p, y lo que tengo que hacer es agarrar el padre y desde el padre agarrar el link, que sería el botón este de agregar al carrito. Entonces vamos a crear una constante que se va a llamar product child, sería el hijo del producto, y este sería this page get by text, porque tenemos el nombre del producto. Product name, bueno, vamos a crear otra variable que sería el selector de agregar al carrito. Ya habíamos dicho que tiene la clase product info. Y acá lo que vamos a hacer es un filter donde vamos a decir que tiene ese producto hijo, o sea, donde está donde está el título del producto. Y después de esto le vamos a hacer un get by text, y el texto es add to cart, que es lo que dice el botón. Entonces, según más o menos explicando, estoy acá. Hace un filter de todos los productos que tengan en este título, y a partir de ello busca el botón este. Después de esto vamos a validar que el add to cart locator tenga el texto add to cart. Y como último paso vamos a hacer clic en este botón. Es un link, pero sí. Bien, volvemos a nuestro test. Lo que vamos a agregar es, vamos a crear una nueva variable para llamar esta clase, esta nueva clase. Le vamos a poner shopping cart page, y a esto le tenemos que pasar el page. Entonces vamos a llamar este primer método y le tenemos que pasar el nombre del producto. Bien, una vez que hicimos clic, nos va a aparecer este modal. Nosotros lo que queremos hacer es hacer clic en este botón para continuar comprando. Entonces, vamos a crear otro método adentro de esta clase que se va a llamar confirm. Vamos a usar el ID cart modal, después la clase modal confirm y esta data dismiss modal. Y le vamos a hacer clic. Bien, después de hacerle clic, se nos tiene que cerrar el modal y tenemos que ir a este menú y hacerle clic al botón de ir al carrito. Vamos a usar la clase shop menu ULLI y de ahí a que tenga un href con la palabra cart. Tenemos otro método. Vamos a validar primero que este menú, o el navbar, esté visible, no esté tapado por el modal.
Bien, ponemos este asterisco para indicar que tiene que contener esta palabra. No hace falta poner todo. Sería el view-cart. Puedes poner así y lo va a identificar. Solamente hay un solo link que tenga este href. Y vamos a hacer clic. Bien, entonces hacemos clic en en el menú para ir al carrito y vamos a validar de que estamos en esta URL, o sea que contiene view-cart. Vamos a utilizar nuestro método reutilizable, que sería el wait URL to load, y le pasamos page y este regex. Lo siguiente que vamos a hacer es guardar todos estos datos, que serían el nombre del producto y el precio, para después compararlo con estos mismos datos que guardamos, pero de la parte de la página del producto. Vamos a crear un nuevo método. Y vamos a crear una constante que sería el nombre del producto, pero del carrito. Ahí vamos a utilizar la clase cart description y después h4. Vamos a agarrar el texto. Hacemos exactamente lo mismo para el precio. En este caso sería la clase cart price p. Y lo vamos a devolver estas dos variables, una lista. Bien, ya con toda esta información tenemos por un lado el nombre producto el precio del producto desde la página del producto, y después tenemos todos los datos de el nombre y el precio, pero en el carrito. Ahora vamos a crear un método para validar de que siguen siendo los mismos. Hemos pasado dos variables. Por un lado, la información que quiero validar, pero que viene desde la página producto, y la información que viene desde el carrito. Entonces solamente vamos a validar de que sean iguales, nada más. Entonces ahora vamos a hacer estas que serían dos validaciones, uno para el nombre, otro para el precio. Entonces ya tenemos estas validaciones. Ahora lo siguiente que quiero hacer, que bueno, de lo que se trataba el test, era eliminar este producto. Obviamente todo lo que hice antes era para estar seguros de que el producto que seleccione es el que voy a eliminar. De paso también hago esta validación, porque más adelante va a haber otro que es parecido, pero no es de eliminar, pero es de colocar varios productos. Entonces en este tengo uno y en el otro tengo varios. Así que bueno, me sirve también para tener un ejemplo con un solo producto en mi carrito. Bien, ahora tenemos que crear un método que nos elimine este producto. Utilizar la clase cart delete que está dentro del td.
una columna. Y le vamos a hacer clic. Y como último vamos a validar de que después de hacer clic aparezca que el carrito está vacío. Entonces nos debería mostrar este texto, que el carrito está vacío. Entonces vamos a crear otro método. Y ahí vamos a validar. Bien, tengo la clase card info y después puedo utilizar este id empty card y está adentro de un p que valido que es este el texto. Tengo que agarrar el texto. Bien, vamos a ver, vamos a validar que este test funcione. Bien, esto lo tengo que modificar, no lo voy a devolver como un objeto. Lo voy a devolver como una lista porque es más práctico, sobre todo para más adelante. Entonces acá también lo tengo que modificar a esto. Haciendo clic 2 veces. Así que lo puse 2 veces. Ahora sí dio bien. Ahí vemos entonces. Elegir este. Es acá hace clic en el carrito. Ahí aparece el modal. Le hacemos clic. Pues vamos al menú y vamos al carrito. Verificamos que esté la URL y después validamos los datos y después hacemos clic en eliminar el producto. Por lo que veo que sí me olvidé un método. Es el último. Validar que el carrito está vacío. Bien, hace clic y después al último valida que el carrito está vacío. Bueno, y así es como quedaría este test. Acabamos de terminar de testear nuestro caso prueba número 6. Si tienen alguna duda, me pueden dejar un comentario. Quieren hacer algún tipo de contribución o mejora, pueden dejarme un comentario, se los agradecería un montón. Bueno, espero que les haya gustado este video. Hasta luego.